Bien, buenos días tengan cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero tocar un tema muy importante para cada miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y el tema lleva por título Comprendiendo el tiempo de Dios. Nosotros necesitamos comprender cómo trabaja Dios. No podemos basarnos en especulaciones del hombre, sino solamente en la palabra de Dios. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu es quien revela los secretos de Dios, y esa revelación fue dada a través de sus siervos los profetas, quienes escribieron la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de verdad, la revelación de Dios. Si nosotros queremos saber lo que sucederá en el futuro, debemos recurrir únicamente a la Biblia. Cualquier otra fuente externa a la Biblia no es confiable, tales como sueños, revelaciones o cualquier otro tipo de manifestación. Fuera de la Biblia no es un canal regular de comunicación de Dios. Ahora, ¿por qué la importancia de comprender esto? Porque dentro de la iglesia se están levantando especulaciones, movimientos, que dicen que la ley dominical se va a dar en 5 o 6 meses, que el juicio de los vivos ya inició, que el cierre del tiempo de gracia está por finalizar, pero cada teoría creada no está basada en la palabra de Dios, sino en sueños, en revelaciones e incluso en la mala interpretación de las escrituras. Entonces, para ello, para tener todo claro, necesitamos comprender el juicio investigador. ¿Por qué sucedió el juicio? Necesitamos entender los objetivos del juicio. ¿Por qué se inició el juicio? ¿Para qué se sentó el juez? ¿Qué es lo que quería lograr el Padre a través del juicio? Estamos en el año 2018. La pregunta es, ¿cuándo inició el juicio investigador? Todo adventista sabe que el juicio investigador inició en 1844. Entonces, actualmente llevamos 174 años de juicio. Lo que vamos a ver a continuación es para qué se inició este juicio, por qué, cuál era la finalidad. Vamos a ver algunos puntos de por qué sucedió esto. Vamos a ver el primero. Dice, el primer objetivo del juicio fue quitarle el poder al cuerno pequeño. El cuerno pequeño descrito en Daniel 7 representa al papado, a Roma papal. Dice en Daniel 7, 21 al 22, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Luego dice, hasta que, o sea, el cuerno hacía guerra, el cuerno vencía a los santos hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, acá la palabra de Dios nos está diciendo que Roma, el papado, iba a tener poder e iba a hacer guerra contra los santos y los iba a vencer solamente hasta que se iniciara el juicio, solamente hasta que el anciano de días, el Padre, se sentara en el juicio. Porque el primer objetivo del inicio del juicio fue quitarle el poder a este cuerno pequeño. Vamos a ver nuevamente, dice, yo veía que este cuerno, el papado, hacía guerra contra los santos. ¿Qué tiempo hizo guerra? 1260 años. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Este juicio inició en 1844. Entonces, el tiempo en el que el papado tuvo poder, en el cual se le permitió también hacer guerra contra los santos y vencerlos, solamente fue en el periodo antes de 1844, durante los 1260 años profetizados por Daniel. ¿Y qué pasará después? Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esto quiere decir que el papado nunca más va a tener dominio y nunca más se va a levantar nuevamente. ¿Por qué hay que tener claro esto? Porque dentro de la iglesia muchos pastores están predicando que el que va a dar la ley dominical es el papado o la iglesia católica, por así decirlo. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Tampoco nos dicen que el papado se va a levantar. Muchos dicen que Roma nuevamente va a tener el poder que tuvo en alguna época y que va a perseguir y va a volver a matar. Pero la profecía de Daniel dice que eso no va a suceder.
Porque Dios le permitió hacer guerra y vencer a los santos, o sea, matarlos, solamente hasta que se inició el juicio, o sea, hasta 1844. A partir de ahí en adelante, el objetivo del juicio, del inicio del juicio, fue quitarle el poder a este cuerno pequeño, quitarle ese dominio. Va a seguir vivo, sí, pero va a ser destruido y arruinado hasta el fin. O sea, Roma papal va a existir hasta que Cristo venga. Nunca va a renunciar a sus pretensiones de poder, pero nunca se va a volver a levantar como se levantó antes. Roma papal no va a dar la ley dominical. El Papa no va a dar la ley dominical. Y vamos a ir entendiendo por qué, cómo suceden las cosas. Porque el juez se sentó para quitarle el poder al papado. Si el Padre está sentado en el trono, haciendo juicio, mientras esté sentado, mientras este juicio se lleve a cabo, nunca más se va a levantar Roma papal como un poder que tenga dominio mundial. Porque el objetivo de que el Padre se haya sentado en el trono fue quitarle su dominio. Entonces la siguiente pregunta es, ¿quién da la ley dominical? Porque tanto se habla sobre la ley dominical. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento, o sea, vida, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, ¿quién es el que va a hablar? ¿Quién es el que va a hacer matar? Acá no dice que es la bestia, porque sabemos que la bestia de Apocalipsis 13, la primera es Roma papal. No va a ser Roma papal, sino va a ser la imagen de Roma papal. ¿Y quién va a dar vida a esta imagen de Roma papal? La segunda bestia de Apocalipsis 13, que es Estados Unidos. Estados Unidos va a dar vida a esta imagen de la bestia para que hable, para que ejecute leyes. Cuando la Biblia utiliza la expresión hablar, haciendo referencia a un poder, es para dictar leyes. No solo va a dictar leyes, sino va a hacer matar a todo aquel que no la adorase, ¿no? Entonces, esto quiere decir que Roma papal va a existir, la primera bestia, juntamente con la segunda, que es Estados Unidos. Pero Estados Unidos va a crear una imagen de la bestia. O sea, que si esta Roma papal existió y tenía poder político religioso, entonces Estados Unidos va a crear una imagen de esta Roma papal, que es el protestantismo apóstata. Dice Elena G. de White que la imagen de la bestia se formará cuando las iglesias protestantes pidan poder al Estado para imponer sus dogmas o creencias, ¿no? Entonces lo que va a hacer Estados Unidos es formar una institución tipo Vaticano que va a tener poder político y religioso, como alguna vez lo tuvo Roma papal. Y ese poder protestante, político, religioso, es quien va a dictar leyes y va a hacer matar a todo aquel que no la adore, ¿no? Entonces, no es Roma quien va a matar, no es Roma quien va a dar la ley dominical, sino las iglesias protestantes, cuando tengan poder político y poder religioso. Ahora vemos que las iglesias se están uniendo, pero no tienen todavía poder político. Entonces, no se puede dar la ley dominical sin que antes exista el ejecutor de la ley dominical. O sea, no puede venir una ley dominical de acá a 5 meses si es que no existe todavía el ejecutor de esa ley. ¿Cómo se va a dar una ley si no existe la persona que va a ejecutar la ley? Primero tiene que existir la imagen de la bestia para que inmediatamente después venga la ley dominical. Pero esta imagen todavía no existe, entonces no podemos decir que ya viene una ley dominical en tanto tiempo porque el ejecutor de esa ley todavía no existe. Además, cuando la ley dominical se dé, constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios. Y actualmente, como iglesia, no estamos preparados para esa prueba. En su misericordia, Dios todavía no permite que venga la ley dominical. Por lo tanto, no permite aún que se forme la imagen de la bestia. La ley dominical, hermanos, no depende del Papa. No depende de la Iglesia Católica. Mucho se especula, el Papa se fue a Estados Unidos, el Papa se reunió con el presidente, y ya firmó la ley dominical, ya está por firmar la ley dominical. Siempre que el Papa se reunió, hablando de todos los papas, desde que yo tengo conocimiento, se hablaba de que ya habían firmado la ley dominical. Pero la ley dominical no va a venir por Roma papal, no va a venir por medio del papado. La ley dominical va a venir por medio de las iglesias protestantes.
cuando tengan poder político y religioso a la vez. Y el linaje de Juan declara que va a venir por razones morales, o sea, por la inmoralidad que existe en el mundo, ¿no? Pero no va a ser ejecutada por Roma, sino por el protestantismo, por las iglesias protestantes. Esto es lo que hay que tener claro. Entonces hay que dejar de especular sobre el papado y darnos cuenta por medio de quién va a venir esta ley. Ahora, lo importante no es cuándo se va a dar la ley, sino si nosotros ahora estamos haciendo una preparación para que cuando suceda este evento podamos subsistir en ese tiempo. Vamos a ver el segundo objetivo del juicio. Dice que es darle los reinos de este mundo al Hijo, ¿no? Entonces el Padre está sentado en el trono y el Hijo llegó ante el trono. ¿Y qué pasó? Dice en Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, por medio del juicio es que el Hijo está recibiendo el reino, que es todo el mundo. Y también se está determinando quiénes son parte de ese reino, quiénes son los miembros de ese reino, ¿no? Entonces, el segundo objetivo del juicio es darle el reino o darle los reinos de este mundo al Hijo. Muy bien. Vamos a ver el tercer punto del inicio del juicio. Y es el siguiente: examinar la vida de los justos muertos para determinar quién resucitará en la primera resurrección. Hay dos resurrecciones, ¿no? Primera resurrección, que Jesús habló, que es de vida, y la segunda de muerte. Entonces vamos a ver qué dice en Daniel 7:10. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, acá se realiza un juicio en base al registro de vida de cada persona que murió creyendo en su Salvador, creyendo en Cristo, ¿no? Entonces se abre el registro, se abren los libros y se inicia el juicio. El juicio no es de los vivos, el juicio es de los muertos en Cristo, para determinar quién va a resucitar en la primera resurrección. Este es el juicio preadvenimiento. Entonces se empieza a examinar la vida, se empezó a examinar ya la vida desde 1844 y se evalúa de acuerdo a lo que está escrito en el libro. Lo que hizo, si es que esta persona que creyó en Cristo confesó sus pecados y se arrepintió y si buscó a Cristo como su Salvador. Entonces, vamos a ver lo que dice en Juan 5:29. Lo siguiente: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Está hablando acerca de las consecuencias del juicio, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿no? Y en Apocalipsis, en el capítulo 20 y el versículo 6, dice, bienaventurado, haciendo alusión a este juicio, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección, porque en este juicio se está examinando quién es digno de resucitar en esta primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años, ¿no? Lo que se está determinando en este juicio es quién va a resucitar. El juicio que inició en 1844, uno de los objetivos es determinar quién resucitará en la primera resurrección. Que hay una bendición para aquellos que resucitan. Entonces no hay juicio de los vivos. Desde 1844 en adelante no existe juicio de los vivos. Lo que Daniel vio no fue un juicio de los vivos. En ningún momento hay vivos que están siendo juzgados. Los que están siendo juzgados son los muertos, porque su registro de vida se cerró, su libro ya está cerrado. Entonces son llevados a las cortes del cielo y es presentado su caso delante de Dios. Y se evalúa si es que esta persona aceptó a Cristo como Salvador y se arrepintió y pidió perdón por sus pecados. Y si es así, Cristo toma su caso. El diablo los acusa, dice, delante de Dios y le dice, sí, este es pecador, hizo esto. Cristo no lo niega, dice, sí, él hizo esto, pecó, hizo todo lo que el diablo dice, pero se arrepintió y me aceptó como Salvador. Y enseña sus manos al Padre, le dice, yo he muerto por él. Y el Padre acepta el sacrificio de Cristo, quien toma el lugar del pecador, y es declarado como su Hijo,
y su nombre es escrito en el libro de la vida. Y esta persona resucitará en la primera resurrección. ¿Correcto? Entonces, en ninguna parte de la Biblia habla de juicio de los vivos. Vamos a ver por qué más adelante. Acá vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo termina el juicio? El juicio termina, obviamente, cuando se cierra el tiempo de gracia. Pero para que esto suceda tienen que completarse dos números. Acá en la primera imagen dice historia de los mártires cristianos. Y en el segundo, los 144.000. Tiene que completarse los dos números de estos dos nombres. Mártires es un nombre, 144.000 es otro nombre. Vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 6:11. Esto es el abrirse el quinto sello, dice. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número, de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, la Biblia dice que se tiene que completar el número de mártires. Y también habla en Apocalipsis que Juan vio a los mártires que habían sido muertos por la bestia y su imagen. Esto quiere decir que cuando se dé esta ley dominical, que va a ser ejecutada por la imagen de la bestia, o sea, por el protestantismo, nuevamente existirán mártires. Y en ese proceso se completará el número de mártires. ¿Correcto? Entonces, el protestantismo apóstata es quien va a perseguir y va a matar. Va a hacer lo que antes hizo su madre, que fue Roma, ¿no? Roma representa a la madre y las iglesias protestantes, las hijas de esa madre. Las hijas van a actuar de igual forma como actuó la madre y van a dar leyes, van a matar a todo aquel que se oponga a los que ellas están dictando, ¿no? Entonces, en este periodo de tiempo se va a completar el número de mártires. ¿Qué otro número tiene que completarse? El ángel de Juan en una visión declara que el día y la hora de la venida de Cristo había llegado. Entonces el padre le dijo al hijo que vaya y traiga a su pueblo. Entonces Cristo miró hacia el mundo y vio que su iglesia no estaba preparada. Entonces levantó sus manos al Padre y le dijo, Padre, mi sangre, pidiéndole tiempo. Y entonces se dice que hemos entrado en un periodo de larga espera, ¿no? Acá se cumple la parábola de Mateo 25, de las 10 vírgenes, ¿no? Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo para que llegue en un determinado momento, pero en el momento en que tenían que llegar no llegó. Se tardó y empezaron a cabecear todas. En ese momento en que Cristo levanta las manos y pide al Padre tiempo, también envía un ángel poderoso para que vaya a los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, para decirle que todavía no suelten los vientos de destrucción, para que todavía no venga la gran tribulación sobre la tierra. Y esto está escrito en Apocalipsis 7, 3 al 4. Este ángel poderoso que salía de donde nace el sol, descendió a gran velocidad y clamando a gran voz dijo, ¿no? Diciendo, no hagáis daño, aún no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, ¿no? Entonces, antes que venga la gran tribulación, antes que se acabe la gracia, antes que termine el juicio, tiene que completarse también el número de los 144.000, ¿no? 144.000 es un nombre. No se sabe si es que serán más de 144.000, menos de 144.000, pero es un nombre. Y este número tiene que completarse. Una vez que se completa ese número de los 144.000, entonces el ángel sube al cielo, ingresa al templo y se presenta ante Cristo y le dice, he completado el número. Entonces Cristo suelta los incensarios y levanta las manos. Y ahí, sobre los vivos, es emitida una sentencia. Los vivos no son juzgados. Los vivos son sentenciados por un estilo de vida, porque ya se lo selló. Entonces Cristo dice, el que es justo siga practicando la justicia todavía. Y el que es injusto siga practicando la injusticia.
porque ya no hay un juicio, sino se emite una sentencia por un estilo de vida. Vamos a ver esto en Apocalipsis, no es 6:11, es 20:11, no, es 22:11. Apocalipsis 22:11, ¿no? No es 6, sino 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Ya no hay más intercesión. Y el que es justo, el que fue sellado, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Sobre los vivos en ningún momento hay un juicio de tiempo. No hay un juicio de tiempo. No inicia en un tiempo y termina en un tiempo, no. Sino en el momento exacto en que se completa el número, los 144.000, y este ángel poderoso llega y dice, completado mi trabajo, Cristo suelta los incensarios y levanta las manos y dice, el que es injusto, vivió una vida de injusticia, no practicó la justificación por la fe, no buscó a Cristo. El que es inmundo, sea inmundo todavía, ya no hay más intercesión, no hay más salvación. Y el que es justo, el que practicó la justicia, siga haciéndolo, porque ya fue declarado salvo. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, el tiempo de gracia se termina cuando se completan esos dos números. Cuando los mártires son completados, y los mártires se completan en la persecución y también se completan los 144.000. Entonces, cuando estos dos números están completos, se acaba el juicio. Al acabarse el juicio, se termina el tiempo de gracia. No hay señal, no hay una fecha. Nadie va a saber en qué momento se acaba. Pero en el momento en que comiencen a caer las plagas, pues eso significa que el juicio se acabó. Entonces, acá he puesto una pequeña línea gráfica. Nosotros estamos hoy aquí. En algún momento se va a ejecutar una ley dominical. Y a consecuencia de eso vendrá persecución. Pero el tiempo de gracia también se cerrará en algún momento. Después que se cierra el tiempo de gracia, se ejecutará un decreto de muerte. Pero existirá una noche de liberación en el cual Dios se manifestará y liberará a su pueblo. Luego viene la segunda venida de Cristo. Después, el juicio final. Entonces nosotros estamos hoy aquí y hoy tú te puedes preparar, hoy yo me puedo preparar, hoy nosotros podemos prepararnos. Porque cuando se dé la ley dominical, ya no hay tiempo para preparación. Cuando se ejecute esa ley, la pregunta es, ¿qué cantidad de aceite tengo en mi vasija? Porque ahí se va a cumplir lo que está en Mateo 25, dice. Y se oyó un clamor a medianoche diciendo, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. La ley dominical va a constituir un periodo de prueba para el pueblo de Dios en el cual se va a determinar qué cantidad de aceite tienes tú. Y esa cantidad de aceite va a determinar si vas a llegar a poder pasar este tiempo de prueba. Si hiciste una preparación para este evento, porque lo importante no es hablar sobre la ley dominical, sino prepararse para ese evento, para esa ley dominical. ¿De qué me sirve saber que se va a ejecutar una ley dominical si es que no hago una preparación? Porque en el momento en que se dé la ley dominical, pues se va a completar el número de mártires, lo que leímos anteriormente. Pero también esta imagen de la bestia va a dar un decreto, una ley para que tú no puedas comprar ni vender. Entonces, si no vas a poder comprar ni vender, ¿qué vas a hacer con el dinero que tienes? Si no puedes disponer de él, no puedes comprar comida, no puedes viajar, no puedes comprar medicamentos, o sea, no puedes hacer nada. Entonces, si se habla de una ley dominical, ¿qué va a suceder a futuro? Y no se hace una preparación, es un mensaje un poco tonto, por así decirlo, porque ¿de qué me sirve hablar de que se va a dar la ley dominical si es que no estoy haciendo una preparación para esa ley? No estoy haciendo una preparación sabia e inteligente de mi dinero para que cuando se ejecute esa ley y yo no pueda disponer de mi dinero, pueda subsistir en ese periodo de tiempo. El diablo ha tenido gran éxito al confundirnos como iglesia, porque lo primero que ha logrado es que hablemos de Roma, del Papa, y que estemos pendientes de ellos y especulando y poniendo fechas, cuando en realidad el que va a dictaminar esta ley es la imagen de la bestia, el protestantismo. Lo segundo, entonces, ¿esto qué causa? O sea, se dice que se va a dar en una fecha, no sucede. Muchas personas dentro de la iglesia no le toman sentido a la profecía o creen que es para fanáticos. ¿Por qué? Porque muchas veces se especuló y no sucedió nada.
Nosotros no tenemos que especular sobre la ley dominical ni cuándo va a suceder. Lo que tenemos que hacer es prepararnos. O sea, si yo sé que no se va a poder comprar ni vender y yo estoy ganando dinero, ¿qué hago con este dinero? ¿Cómo lo voy a usar de forma sabia, sabiendo que en un determinado tiempo no voy a poder comprar ni vender? Entonces necesito que Dios me dé sabiduría y buscar información para saber qué es lo que tengo que hacer para subsistir en ese tiempo, en el cual no pueda comprar comida. ¿Qué vas a hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer hoy es una preparación. Una preparación entre hermanos, ver qué hacemos, ¿no? En algún momento no vamos a poder hacer uso del dinero. Bueno, hagamos algo para poder subsistir en ese periodo de tiempo. ¿Qué más? Cuando el tiempo de gracia se cierre, es porque los 144.000 ya han sido sellados, ¿no? O sea, se completó el número de mártires, se completó el número de 144.000. Luego, al soltar los 4 vientos, se inicia el periodo de la gran tribulación. O sea, de la ley dominical al fin del tiempo de gracia, hay un periodo de tribulación. Pero a partir de ahí en adelante, es el periodo de la gran tribulación, ¿no? Y donde los santos pasan el tiempo de angustia de Jacob. En este periodo de tiempo también caen las 7 plagas postreras. Y una de esas plagas cae sobre el trono de la bestia. Porque Daniel 7 dice que el juez se sentó para quitarle el poder, el dominio, para que sea arruinado y destruido hasta el fin. Porque una de las plagas cae sobre la bestia, para destruirla completamente. ¿Ok? En este periodo de tiempo también es cuando aparece el falso Mesías, ¿no? O sea, Satanás, imitando la venida de Cristo. ¿Y por qué en ese tiempo? Pues porque ya nadie se puede salvar y nadie se puede perder. Pablo dice que Dios permite que venga un gran engaño para engañar a todos los que rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, todas las personas que van a ser engañadas fueron porque ya rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. En ese momento es que aparece este falso Mesías y empieza a decir que ha cambiado la ley, que el sábado ya no es, y que las plagas que están cayendo es por culpa de un pequeño grupo que se resiste a obedecer eso, ¿no? Entonces se ejecuta un decreto de muerte para que en un determinado periodo de días puedan matar a todo el pueblo de Dios. Pero cuando llega el día y la hora para este decreto de muerte, Dios libera a su pueblo en la noche de liberación. Entonces Dios hace un pacto con su pueblo nuevamente y en este momento, en este periodo de tiempo, hasta la segunda venida de Cristo, sucede la primera resurrección. O sea, en el juicio se determinó quiénes eran dignos de resucitar en esta primera resurrección. Pues acá, en este periodo de tiempo, es que se ejecuta esta primera resurrección. Y hay una resurrección especial que está detallada en Daniel 12. Daniel 12 habla sobre el gran tiempo de angustia, o sea, sobre este tiempo. Y dice, ¿no? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, ni lo habrá después, ¿no? Pero dice, más de aquel tiempo será libertado, acá está hablando en el capítulo 12 de la liberación, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, en el momento en que el decreto de muerte se ejecute, y aquí estén los 144.000 con una sentencia de muerte, Dios va a liberar a su pueblo, a todos los que se hayan escritos en el libro, a todos estos 144.000, porque estos son los dignos, estos son los que están en peligro, ¿no? Y luego en el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice muchos, no dice todos, porque acá sucede una resurrección especial, ¿no? Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, en este momento resucitan. Elena G. de White aclara esto y dice que los muertos en Cristo desde 1844 en adelante, que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, resucitan para ver el cumplimiento de esta promesa, que es la liberación del pueblo de Dios, ¿no? Acá también resucitan los enemigos de Cristo, lo que le traspasaron, Caifás. Todos ellos resucitan, porque ellos resucitan para verlo venir. No resucitan cuando viene, ellos resucitan para verlo venir. Entonces acá Dios hace un pacto con su pueblo y anuncia el día y la hora de su venida. Entonces estos 144.000, junto con los que resucitaron, los buenos y los malos, ven cuando Cristo se va acercando, ven esa nubecita negra que se ve a lo lejos, que conforme se va acercando se va haciendo más gloriosa. Ellos ven eso, ¿no? Y luego cuando ya Cristo llegó a la tierra, resucitan todos los muertos
desde Adán, ¿no? Esa es la resurrección ya, la segunda parte de la primera resurrección, ¿no? Una resurrección general. Por eso dice Pablo, a la final trompeta, cuando suene la trompeta. Eso está en 1 Corintios 15, 51 y 52, donde dice, ¿no? Os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Y él pensaba que iba a ser un 144.000, ¿no? Y él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice. O sea, cuando los ángeles descienden, ellos descienden tocando las trompetas, ¿no? Y cantando. Dice, y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. O sea, acá está hablando ya de la transformación. Entonces, esto es ya la resurrección cuando Cristo ya viene. Y la primera es dentro de la primera resurrección está la resurrección especial, ¿no? Que es antes de que Él venga. Ellos resucitan en la noche de liberación para ver el cumplimiento de la promesa. Los que quieran obtener mayor información sobre esto pueden leer El conflicto de los siglos, el capítulo que dice la liberación del pueblo de Dios. Ahí está detallado todo, ¿no? Porque en este tema quiero usar netamente la Biblia, ¿ok? Luego suceden los 1000 años y después de los 1000 años es el juicio final, ¿no? Y la destrucción del mal. Acá se cumple lo que está descrito en Apocalipsis 20, 12 y 13, ¿no? Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar dio a, el mar dio a sus muertos, y el Hades también dio a sus muertos, ¿no? Entonces acá es el juicio ya de los malos, resucitan, pero para que se emita una sentencia final sobre ellos, y acá se destruye el mal. Después que termina la destrucción, Dios vuelve a crear y hace nueva todas las cosas. Entonces, el objetivo de este pequeño tema es saber que hoy tenemos tiempo para prepararnos. Hoy tenemos que hacer decisiones sabias e inteligentes y prepararnos para lo que va a suceder después. No sabemos en qué momento se va a dar la ley dominical, pero sí sabemos que podemos prepararnos para ese evento. Sabemos que cuando ese evento suceda, ya no podremos prepararnos. Cuando se oyó el clamor que el esposo ya venía, las 10 vírgenes ya no podían prepararse. Bueno, en realidad sí intentaron prepararse, pero no les alcanzó el aceite. Y cuando quisieron entrar, el tiempo ya se había cerrado, ¿no? Que es el tiempo de gracia, lo que representa. Entonces la preparación es hoy. La preparación es hoy para estos eventos. Entonces, no especulemos más sobre la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no va a dar la ley dominical. El que va a dar la ley dominical es la Iglesia Protestante. No existe un juicio de los vivos. Sobre los vivos se emite sentencia, ¿correcto? Estudiemos la palabra de Dios, estudien los versículos que les he dado y estudien también Espíritu de Profecía para que puedan complementarse, ¿no? Conflicto de los siglos y Evento de los últimos días. Son dos buenos libros. Bueno, que Dios los bendiga grandemente. Un abrazo.